simetría. Entonces, como saben, el manejo adecuado de la vía aérea es crucial durante la resucitación cardiopulmonar. La obstrucción de la vía aérea puede ser parcial o completa. La obstrucción es parcial embridosa. O sea, el paciente va a tener sibilantes, roncantes, ronquidos, borboteos, embridosa. En cambio, la obstrucción completa es silenciosa. Ya no se va a escuchar ni siquiera el murmullo vesicular. Requiere una evaluación rápida. Generalmente lo que utilizamos es mirar, escuchar, sentir. ¿Ya? Cuando un paciente le encontramos que está inconsciente o con posible paro, hay que escuchar, mirar y sentir si está respirando. Y es la primera letra pues, del ABCD, ¿no? del RCP. La vía aérea, lo primero que hay que hacer es permeabilizar la vía aérea. La obstrucción de la vía aérea se puede dar a cualquier nivel, desde la orofaringe hasta los bronquios, ¿no? Los pulmones. Generalmente puede ser por cuerpos extraños, puede ser secreciones, traumatismos, la laringe puede ser por un edema laríngeo, por un shock anafiláctico. Entonces, todo eso puede producir obstrucción de la vía aérea. Ya sabemos que el paciente inconsciente automáticamente tiene afectada la vía aérea. Los pacientes con rasgos menos de 8 tienen afectada la vía aérea. Ya tienen obstrucción de la vía aérea. Si el paciente tiene una traqueostomía, a veces esta también se obstruye, ¿no? Generalmente es por secreciones. Entonces hay que aspirar las secreciones y permeabilizamos la vía aérea. Hay que asegurar la permeabilidad del estómago. Para aperturar y asegurar la vía aérea, podemos utilizar dispositivos como la mascarilla laríngea, el balón autoinflable. Podemos utilizar maniobras sencillas como la de frente mentón, que vamos a ver más adelante. Las maniobras y los dispositivos. Entonces, hablando un poquito del atragantamiento, que es la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, que se da generalmente en la orofaringe, la parte superior. Generalmente ocurre mientras el paciente pues está comiendo, ¿no? Y es el mismo paciente el que se va a agarrar el cuello, va a tratar de hacer maniobras para decir que se ha atragantado. ¿Cómo podemos diferenciar si es un atragantamiento leve, o sea, una obstrucción leve de la vía aérea de una severa, grave? Si el paciente habla, tose y respira, es leve. ¿Ya? Entonces le podemos preguntar si se ha atragantado y él es capaz de hablar y decir que sí, puede toser y puede respirar, entonces es solo una obstrucción leve. Pero si el paciente no puede hablar, no puede toser, o ya pues es incapaz de respirar, estamos hablando de una obstrucción severa, ¿no? Si le preguntamos si no puede hablar, es severa. Si intenta toser, pero no es una tos efectiva, también es una obstrucción severa. Y si no respira, obviamente es severa, y esto incluso puede producir un paro respiratorio y el paciente puede llegar a estar inconsciente, ¿no? Eso ya también se está hablando de la severidad. Entonces, ¿cómo sería el tratamiento?
y permeabiliza la vía aérea, ¿no? Entonces, si es leve, animarlo a toser, que tosa. Ahora, si la obstrucción es grave de la vía aérea, podemos utilizar, y el paciente está consciente, 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales. Los golpes en la espalda la damos con el talón de la mano. Le decimos al paciente que se incline un poquito hacia adelante. Con una mano le agarramos el pecho, el tórax, y con la otra damos 5 golpes secos con el talón de la mano en medio de las escápulas, ¿ya? Más o menos fuertecitos, secos. Y vemos en cada golpe si es que ha logrado pues botar el cuerpo extraño. Y si no, podemos hacer también 5 compresiones abdominales, ¿no? Que es la maniobra de Greenwich. Entonces, hacemos puño con una mano, nos ponemos por detrás del paciente, lo abrazamos y con la otra agarramos nuestra mano y a nivel del epigastrio empujamos hacia adentro y hacia arriba, ¿ya? Igual, 5 compresiones abdominales. Y a veces con esto se resuelve el atragantamiento. Si el paciente ya cae inconsciente por el paro respiratorio, ya prácticamente tenemos que iniciar el RCP o el RCP, ¿ya? Entonces, más o menos ese es el tratamiento del atragantamiento, que es una obstrucción de la vía aérea superior, ¿no? De la orofaringe, generalmente por alimentos. Después las otras maniobras que les estaba diciendo para liberar la vía aérea, tenemos la maniobra frente-mentón. La idea también es hiperextender la cabeza, el cuello, ¿no? Eso va a hacer que se alinee la vía aérea y eso a veces libera la obstrucción. Podemos utilizar esta maniobra que con una mano agarramos la frente y inclinamos la cabeza, y con la otra generalmente nos posicionamos por debajo de la mandíbula y traccionamos hacia arriba. ¿Ya? Con esa simple maniobra frente-mentón podemos liberar la vía aérea. Estas maniobras también van a servir para después colocar los dispositivos para dar la ventilación. Otra maniobra es la tracción mandibular. En la tracción mandibular, con los dedos índice y medio, nos ubicamos por detrás del ángulo mandibular, atrás y abajo. Y con el dedo pulgar abrimos un poquito la boca. O sea, desplazamos la mandíbula hacia abajo, un poquito, ligeramente. Y traccionamos hacia arriba. O sea, el traccionar la mandíbula hacia adelante va a hacer que se desobstruya la vía aérea. Entonces, esta es otra maniobra, la tracción mandibular, que sirve para desobstruir la vía aérea. Después podemos utilizar estos dispositivos, podemos utilizar esta cánula orofaringea o la cánula nasofaringea. Esto se utiliza generalmente para que la lengua no caiga hacia atrás, ¿no? Y no obstruya la vía aérea. Estos dispositivos, por ejemplo, esta cánula orofaringea, medimos desde los incisivos hasta el ángulo mandibular. Y ese es más o menos el tamaño de la cánula que vamos a utilizar. ¿Cómo la colocamos? ¿Sí ven? O sea, esta va a ser la posición final de la cánula. ¿Ya? Si bien tienen
una curvatura y de ahí se va para abajo. Lo que hace es enganchar la lengua, traccionar un poquito hacia adelante para que no caiga hacia atrás y no tape la nariz. Entonces, esta es la posición final de este dispositivo. Pero para colocarlo, lo colocamos, o sea, lo rotamos 180 grados con la curva hacia arriba. Y lo colocamos por un costado de la boca. Ya vean cómo la curva está hacia arriba. Entonces, con la curva hacia arriba, vamos yendo por el paladar duro y de ahí pasamos al paladar blando. Una vez que estamos en el paladar blando, giramos 180 grados y lo introducimos un poquito más. Con eso ya engancha la lengua hacia adelante. ¿Ya? Este dispositivo generalmente lo usamos en los pacientes que están inconscientes. ¿Ya? En los pacientes que están conscientes, a veces no es muy bien tolerado, porque puede producir el reflejo faríngeo, producir vómitos o incluso un laringoespasmo en los pacientes conscientes. Entonces, generalmente lo utilizamos en los inconscientes. También podemos utilizar en los que están más conscientes, que es mejor tolerado, la cánula nasofaríngea, que se introduce por las fosas nasales. Con este dispositivo es mejor tolerado si el paciente está un poco más consciente. Tenemos que ver, pero también causa más, o sea, puede producir sangrados, más lesiones, ya al introducir esta cánula. Entonces, primero hay que lubricar la cánula y el tamaño de la cánula, el diámetro no debe ser mayor al de la fosa nasal, ¿no? Porque si no van a producir traumatismos. Entonces, igual lo introducen, primero intentan por una fosa nasal, digamos la izquierda, y lubrican el dispositivo, intentan introducirlo igual con la curva hacia abajo, hacia los pies. Van introduciendo lentamente. Si encuentran una obstrucción muy marcada, es mejor que se detengan e intenten por la otra fosa nasal. ¿Ya? A veces el paciente pues, tiene desviaciones bien marcadas de tabique y no se puede introducir, ¿no? Por un lado, pero se puede. O a veces el paciente ha tenido una fractura mandibular o tiene una trismus, una contractura de la mandíbula, entonces no se puede introducir la cánula orofaríngea, pueden utilizar la nasofaríngea. Y ahí lo que hace es lo mismo, asegura y engancha la lengua hacia adelante para que no caiga atrás y no tape la laringe. Después, una vez que realizamos la vía aérea, tenemos que administrar oxígeno, ¿no? Podemos administrar oxígeno de distintas formas. La más simple es boca a boca, ¿no? Pero actualmente, y por el COVID, casi ningún registrador quiere hacer ventilación boca a boca, ya por el peligro pues, de que haya infecciones por COVID. Se han documentado un pequeño porcentaje de infecciones ya respiratorias por virus y incluso por TBC, por micobacterias. O
o sea, con la respiración boca a boca. Pero el porcentaje es mínimo. Y lo otro es, por ejemplo, que no se ha registrado todavía ninguna infección por VIH. Es otro temor que se puede tener. Entonces, la respiración boca a boca, si bien es cierto, puede producir infecciones respiratorias, pero el porcentaje es mínimo. Pero el otro problema es la cantidad de oxígeno que se administra. Normalmente en el aire saben que la cantidad de oxígeno es 0,21%, ¿no? 0,21. Pero con la respiración boca a boca no damos 0,21, ya damos muchísimo menos. O sea, el aire que vamos a, cuando soplemos, no va a tener un PO2 de 0,21, tiene menos porque está mezclado con CO2. Y cuando llega hasta los pulmones, también va disminuyendo la concentración de oxígeno. Y a veces llega solo 0,13 de PO2, o sea, de concentración de oxígeno, que es muy baja. Hay otras mascarillas que solo es esta parte de la máscara, ¿no? Y por acá tienen como un tubito donde por ahí pueden soplar. Estas mascarillas, lo otro importante es que la coloquen bien, ¿no? Para que no haya fugas de aire, de oxígeno. Entonces, una de las técnicas es esta, que están viendo. Para esta técnica se necesitan dos resucitadores. Uno es el que va a colocar la mascarilla y otro es que si tiene un balón o un ambú es el que va a bucear. Entonces un resucitador pone sus dedos pulgares sobre la mascarilla y los otros dedos debajo de la mandíbula y hace una ligera presión para que toda la máscara cierre, digamos, bien con la cara de la máscara con la cara del paciente y no haya fugas de aire, ¿no? Ese es el idea. Y el otro resucitador es el que va a bucear, ¿ya? También lo puede hacer uno, pero con el Build-A-Up es más difícil, porque con una mano tiene que sostener la máscara y con la otra ventilar, bucear. Ya es más difícil. Lo ideal es que sean dos. Estas máscaras dan un PO2 de 0,21, o sea, del aire ambiente, ya que es un poquito más, pero igual este 0,21 cuando llega a los pulmones disminuye un poco, pero no es tanto como la respiración boca a boca. Ahora, si tenemos un reservorio, y por el reservorio administramos oxígeno, el PO2 aumenta, ¿ya? Y podemos llegar hasta un PO2 prácticamente del 100%, 98%, si utilizamos el reservorio y lo conectamos al oxígeno a un alto flujo, 15 litros por minuto, ¿ya? Lo conectamos, pero primero tienen que llenar el reservorio de oxígeno. O sea, para que sea efectivo y den un PO2 alto, llenan el reservorio, la bolsita que se llene de oxígeno y de ahí recién ambucen. ¿Ya? Entonces, máscara con reservorio, a oxígeno a 15 litros y da un PO2 prácticamente del 100%. El problema de estos dispositivos, ¿cuál es? Primero, y el más peligroso, es que todos van a producir la distensión gástrica. ¿Ya? Porque como entenderán, al administrar oxígeno, de todas maneras, de todas maneras el oxígeno pasa a la laringe, pero también va a pasar por el esófago, hasta el estómago.
causar después una aspiración, ¿no?, del paciente. O sea que todo el contenido gástrico salga y se aspire el paciente. Entonces, ese es el problema principalmente de estas máscaras. Entonces, lo ideal es la intubación endotraqueal, ¿no?, porque de esa manera aseguramos la vía aérea, o sea que el oxígeno vaya simplemente a los pulmones, ya no va al esófago, ya no produce la distensión gástrica. Y podemos también dar mayor concentración de oxígeno en los pacientes intubados. Ya vamos a hablar un poco más de esta intubación endotraqueal, ¿no? Ahora también tenemos los dispositivos supraglóticos. Son unas alternativas efectivas a la intubación traqueal. O sea, la intubación endotraqueal debe ser hecha por personal entrenado. ¿Ya? La idea es en la intubación endotraqueal, el personal entrenado, o sea, se necesita parar las compresiones. Y si es hecho por un personal entrenado, solo debería pararse idealmente 5 segundos las compresiones. Es para que vea las cuerdas vocales y meta el tubo endotraqueal. Y de ahí continúan las compresiones. Todos los dispositivos anteriores que hemos visto, las máscaras, con reservorio, no necesitan que se paren las compresiones. ¿Ya? Entonces, esa es la ventaja de las otras técnicas. Pero el problema es que producen distensión gástrica y no dan mucha concentración de oxígeno. Entonces, han salido estos dispositivos supraglóticos, que son alternativas frente a la intubación traqueal. Estos dispositivos igual no necesitan ser colocados por personal entrenado, o sea, son fáciles de colocar. Se colocan prácticamente en la orofaringe y de ahí se hace un neumotamonamiento, es decir, que se infla aire para que selle toda la orofaringe y solo quede el huequito, digamos, por donde va a pasar el aire hacia la laringe. ¿Ya? Entonces, de esa manera también se asegura la vía aérea de que no se distienda el estómago. ¿Ya? Y son fáciles de colocar, no necesitan entrenamiento y es una alternativa frente a la intubación traqueal, ¿no? Tenemos la mascarilla laringia y el gel esogeo, ¿no?, que son fáciles de insertar y proporcionan una ventilación efectiva. Estos dispositivos reducen el riesgo de distensión gástrica, por lo mismo que se produce, hay que inflarlos, ¿no? La mascarilla laringia hay que inflarla con aire para producir el neumotamonamiento y utiliza un gel, no aire, para producir el neumotamonamiento. Son fáciles de colocar, más fáciles que la intubación traqueal, que como hemos dicho debe ser por personal entrenado. Y las tasas de éxito son comparables a la intubación. Acá tenemos una máscara laringia. Entonces la máscara laringia la agarramos con un lapicero y la introducimos. Esta parte, o sea, hay que introducirla pegada hacia el paladar superior. Ya avanzamos pegados hacia el paladar superior. La vamos introduciendo hasta que llega a un tope, ya no avanza más. Quiere decir que ya estamos en la orofaringe. De ahí inflamos y producimos el neumotamonamiento y aplicamos el aire, conectamos al oxígeno. Ya es más sencillo de usar y es casi tan efectivo como la intubación endotraqueal. No necesita entrenamiento.
movimiento, pero hay que tener estos dispositivos. Hay que ver si se cuentan con estos dispositivos. Ahora vamos a hablar de la intubación endotraqueal. Es el método avanzado para asegurar la vía aérea, pero conlleva riesgos si no es hecho por un personal entrenado. Entonces, teóricamente, es el mejor método para asegurar la vía aérea. Pero como entenderán, no se han hecho estudios por ética comparativos, ¿no? Para ver si es mejor o la respiración boca a boca, porque un paciente que se está muriendo no podemos algunos intubarlos y a otros no sería él. Pero por teoría se sabe que va a asegura mejor la vía aérea, no produce distensión gástrica, que es el problema de lo que se... la idea de la vía aérea es que no produzcamos la distensión gástrica, aspiración, y que administremos oxígeno en altas concentraciones. Entonces, el método ideal es la intubación endotraqueal. Pero, si no es hecha por personal entrenado, va a producir más riesgos que beneficios. Primero, se tiene que parar las compresiones. Y lo ideal es que en 5 segundos y al primer intento se intube, ¿no? Si no es así, ya vamos a disminuir las compresiones y eso disminuye la tasa de sobrevida de un RCP. Tenemos menos compresiones, menor tasa de sobrevivencia. Entonces, ahora el entrenamiento es una habilidad que hay que adquirirla mediante el entrenamiento, pero además, si uno no está constantemente intubando, pierde esta habilidad. ¿Ya? Ese también es el problema. Ustedes, por ejemplo, este semestre pueden practicar, y después, el siguiente año ya no practican, no hacen nada, y a cada unos años pierden la habilidad de intubar. ¿Ya? Los médicos que están entrenados todo el tiempo y que mejor manejan la vía aérea son los anestesiólogos. ¿Ya? Ellos son los que todos los días intuban. ¿Cómo es la intubación? Se produce con el laringoscopio, que generalmente tiene una mala curva, es lo que se utiliza. ¿Ya? La pala, más bien, como es curva, la introducimos al revés primero, la rotamos para que siga la curvatura de la boca hacia abajo. Y ahí la rotamos, ya, para que la curvatura esté hacia arriba. Y lo que tenemos que hacer no es traccionar, algunos mueven la pala, la giran como hacia donde están. Lo que tienen que hacer es levantar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la laringe está arriba y el esófago está abajo. Entonces, generalmente los tejidos blandos como que se caen y están tapando la laringe. Entonces, con el tubo con el laringoscopio, lo que hacemos es subir todos esos tejidos blancos. Subimos y ahí vamos a ver las cuerdas vocales. Son dos, así los vamos a ver, con un triangulito. Y por ahí metemos el tubo endotraqueal. ¿Ya? Eso en 5 segundos. ¿Ya? Levantan, ven y meten. Y de ahí continúan las compresiones. ¿Cómo sabemos si estamos en vía aérea? Lo primero que vamos a ver es que el tubo endotraqueal se va a empañar, ¿ya? Porque la respiración produce CO2 y vapor de agua.
Entonces el tubo endotraqueal se expande. Después tenemos que auscultar. Auscultamos generalmente el murmullo vesicular por las axilas, más o menos a cada lado. El murmullo vesicular debe ser igual en ambos lados. A veces introducimos mucho el tubo y nos vamos al bronquio. ¿Qué bronquio nos vamos generalmente? Al derecho, ¿no? Porque el izquierdo está más horizontal y el derecho está más vertical. Entonces ahí el murmullo vesicular va a ser más fuerte en el lado derecho y menos en el izquierdo. ¿Ya? Esa es una forma de saber. También tenemos que escuchar el epigastrio. Porque si el tubo lo metemos al esófago, primero que vamos a ver un levantamiento del abdomen de cada respiración y vamos a escuchar pues acá en el epigastrio, el murmullo, que no debería escuchar. Y el problema de eso es de que puede, o sea, producimos la distensión gástrica y se adquiere el paciente. ¿Ya? Entonces, también si no se utiliza bien el laringoscopio, podemos producir traumas en los dientes o orales, ¿no? Entonces, tiene que ser hecho por personal entrenado, porque si no los riesgos a veces son mayores. O sea, el tiempo que no se hace compresiones, lo ponemos al esófago, producimos una aspiración, sacamos un par de dientes al paciente. Entonces, peor de ponerle simplemente una máscara convencional, ¿no? Entonces, tienen que practicar para hacer la intubación endotraqueal. Y la otra forma y más efectiva de saber si hemos colocado bien el tubo es capnografía. ¿Ya? Hemos visto las curvas de la capnografía. ¿Ya? La presión de CO2 al final de la respiración. Si tiene unas buenas curvas, quiere decir que estamos bien posicionados y están haciendo unas buenas presiones. ¿Ya? Entonces, la intubación puede interrumpir las compresiones torácicas y tiene una tasa de fracaso significativa, sobre todo si no es hecha por personal entrenado. La confirmación de la posición del tubo es crucial para evitar complicaciones como la intubación esofágica. Ya. Después, como alternativa, tenemos la hipotiroidotomía o traqueostomía, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? A veces, pues, el paciente no podemos intubarlo, o sea, tiene un accidente con un trauma facial, entonces es imposible meterle el tubo endotraqueal o ventilar por la boca, por la nariz, ¿no? O sea, por la faringe. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es una hipotiroidotomía. La más efectiva y más segura es la quirúrgica. La tenemos también que hacer por punción. Ya en casos de emergencia, que se está en el hospital, lo mejor es que sea quirúrgica y la hace el otorrino. ¿Ya? Pero si están fuera del hospital, a veces lo que se hace es una punción con una aguja. ¿Ya? ¿Dónde se pulsa? Palpamos la tiroide, el cartílago tiroideo, y abajo del cartílago tiroideo está el cartílago picoideo, ¿no? Y entre los dos hay una membrana, la membrana picotiroidea. Entonces ahí ubicamos esa membrana y ahí pulsamos con una aguja. Pulsamos y tenemos que poner una cánula. La cánula tiene que ser de paredes gruesas, porque si no le introducimos y se colapsa. ¿Ya? Se aplastan las paredes y no va a poder entrar oxígeno. Ese es por punción. Y la quirúrgica se hace un corte de la piel
vertical, o sea, a nivel del cartílago tiroideo y el tiroideo. Corte vertical. Y en la membrana glicotiroidea hacemos un corte horizontal. Entonces vamos a formar como una cruz. Y con una pinza vamos disecando y abriendo el huequito y ya se coloca unas cánulas especiales, ¿no? El problema es la irrigación. Esa zona es bastante delicada. Entonces, generalmente a los costados hay dos arterias, por eso el corte de la piel es vertical, ¿ya? Porque por la línea media no hay arterias, más que están a los costados. Y el corte de la membrana ya es horizontal, para evitar cortar las arterias que están por ahí, ¿ya? Pero es una complicación, digamos, común en sangrado, ¿ya? Cuando se hace la quimio. Entonces, la glicotiroidotomía quirúrgica es, sobre todo la quirúrgica, es una opción en caso de obstrucción severa y proporciona una vía aérea severa. ¿Ya? Esa es la alternativa a la intubación. Y obviamente vamos a dar el oxígeno, ya no por orofaringe, ¿no? Por el osteoma de la traqueostomía. Por ahí es donde tenemos que dar el oxígeno. Hasta ahí, vía aérea, respiración. El oxígeno al principio lo damos a altas concentraciones, ¿no? Ya hemos dicho. Oxígeno, lo que más da, máscara con reservorio, 15 litros por minuto. Casi damos CO2 de 100. Y si tenemos ventilador, hay que poner al CO2 el 100%. ¿Ya? Lo ideal es buscar una saturación de 94 a 98%, salvo que tenga fuego. ¿Ya? Hasta ahí, vía aérea. ¿Está claro? Creo que la idea es que practiquen, ¿no? Pero la teoría, más o menos, ¿lo tienen claro? ¿Sí? Ahora vamos a hablar gasometría y pulsoximetría. Esto ya lo han hecho, creo, y han dado su examen en neurología, ¿no? pH, gases, ¿no? Sí, ya deben saber. ¿Ya? Entonces, la gasometría y la pulsoximetría son herramientas clave para evaluar el estado ácido básico y oxigenación. Todo paciente que haga paro debemos hacerle gases en sangre arterial. ¿Ya? Incluso no solo uno, no se hacen repetidos. O sea, vemos uno, vamos a estar con acidosis, le pasamos el carbonato, tenemos que evaluar la respuesta, hay que volverle a pedir gases. Todo paciente en ventilación mecánica, todos los días van a ver los protocolos, tiene por lo menos debe tener un examen de gases en sangre arterial, si es que no es más. ¿Ya? Entonces, es importante, igual pues en todo paciente en paro, hay que ver cómo están sus gases y la pulsoximetría. ¿Qué es lo que vemos en la gasometría? pH. ¿Cuánto es el pH normal? 7,4. ¿No? Más menos 5. Se supone que el cuerpo, por el metabolismo, produce bastantes ácidos, ¿no? Hidrogeniones. Y la cantidad de hidrogeniones mediante una fórmula logarítmica es lo que nos va a dar el pH, ¿no? Si el pH es menor de 7,4, quiere decir que hay mayor cantidad de hidrogeniones, ¿no? Acidosis. Si es mayor a 7,4, hay menos hidrogeniones, alcalosis. ¿Ya? Entonces,
quieres ver el pH que esté en 7,4. Y es menos acidosis más alcalosis. Y ahí vemos, ¿qué vemos? PaCO2, ¿no? Presión de CO2 arterial. Presión arterial de CO2. ¿Cuál es su valor normal? 40, ¿no? Entonces, los hidrogeniones, o sea, la producción de ácidos, cuando están en la sangre, hay buffers o tampones, ¿no? O sea, que los neutralizan. El principal, bueno, en la sangre, la hemoglobina y las proteínas son buffers, pero un buffer importante es el bicarbonato. Entonces, el bicarbonato se une a un hidrogenión. ¿Qué va a producir? CO2 más H2O, más agua. ¿Ya? Esta reacción es básica, ¿no? Entonces, el bicarbonato con el hidrogenión, o sea, con el ácido, viajan hasta el pulmón. En el pulmón se convierte en CO2 y agua. Y el CO2 se bota, se elimina, ¿no? En la expiración. Entonces, esa es una forma de contrarrestar la acidosis. Y en el riñón, pero la respuesta del riñón es más lenta, la del pulmón es más rápida, ¿no? Para eliminar el CO2. En el riñón se filtra por el glomérulo, o sea, el bicarbonato, el ácido carbónico, creo que es, o sea, el bicarbonato con un hidrogenión. Pero el hidrogenión se filtra y se elimina y el bicarbonato se absorbe en el túbulo contorneado proximal, creo que es. ¿No? Eso es medio. Entonces se recupera el bicarbonato y el hidrogenión se elimina en la orina. Por eso que la orina es generalmente ácida, ¿no? Y de esa manera se mantiene un equilibrio, o sea, el cuerpo mantiene un equilibrio de todos los ácidos que produce. Entonces, al evaluar el CO2, la presión arterial de CO2, lo que evaluamos es si aumenta el CO2, ¿qué quiere decir? Que es una acidosis respiratoria, ¿no? Y si baja, alcalosis respiratoria. Y el bicarbonato, para ver si es metabólica, ¿no? ¿Cuánto es el valor normal del bicarbonato? 24. Entonces, si sube, alcalosis metabólica. Si baja, acidosis metabólica. Ahora, generalmente, o sea, esto es compensatorio. O sea, si tenemos, por ejemplo, paciente diabético que tiene cetoacidosis diabética, entonces el pH baja, el bicarbonato baja, va a tener una acidosis metabólica, pero compensatoriamente el CO2 también va a bajar, o sea, se va a eliminar más, produciendo una alcalosis respiratoria compensatoria. ¿Ya? O sea, generalmente, si hay acidosis metabólica, se compensa con alcalosis respiratoria. ¿Ya? Entonces, ¿qué más vemos? Presión de oxígeno. ¿Ya? Eso también es importante. La presión de oxígeno a nivel del mar, más o menos, es de una atmósfera a nivel del mar, es de, o sea, el CO2 es de 0,21, eso
más o menos equivale a una presión de oxígeno de 150 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa? Pero esos 150 milímetros de mercurio no son los que entran a la sangre. Hemos dicho que cuando el oxígeno va pasando también por bronquios hasta llegar al alveolo, el FiO2 disminuye también, ¿ya? Y la presión de oxígeno también disminuye, o sea, de 150, generalmente está en más de 100, una persona normal a nivel del mar, ¿ya? Eso es muy bueno. Ahora, si damos mayor concentración de oxígeno, la presión también parcial de oxígeno debería aumentar. Entonces, si damos a un paciente ventilado, le estamos dando un FiO2, supongamos de 60, tiene una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, también está mal. Está mal, está bajo, ¿ya? Porque hemos dicho que un FiO2 de 0,21 prácticamente da más de 100, ¿ya? Y ahora le estamos dando un FiO2 de 0,6, debería estar por lo menos en 300 FiO2, pero solo está en 100. Eso directamente también nos indica que no está. Bueno, eso es cuando hagan ventilación y el paro, ¿ya? Presión arterial de oxígeno entre FiO2, el estándar. También sirve para ver que también están ventilando el paciente. El oxígeno también lo vemos mediante la pulsoximetría, ¿no? Que es una forma fácil de ver la saturación de oxígeno en sangre. Normalmente la pulsoximetría mide mediante una luz infrarroja, mide la concentración de oxígeno, la saturación de oxígeno, ¿no? Pero, por ejemplo, hay situaciones que pueden alterar la lectura de la saturación. Por ejemplo, los esmaltes, ¿no? De las mujeres. A veces no leen bien, sobre todo cuando son negros, verdes. ¿Ya? Esos colores la luz no lea bien la saturación. A ambientes muy luminosos, ¿ya? Con esta luz xenón, creo que es, o sea, ambientes muy luminosos también interfieren con la lectura del pulsoxímetro. Obviamente, si el paciente está chocado, hipotenso, con vasoconstricción periférica, tampoco va a leerse bien la saturación. Las arritmias. ¿Ya? Cuando hay arritmias o el pulso es irregular, a veces no puede leer bien tampoco los pulsoxímetros, la saturación. Y la ictericia y la anemia no alteran la saturación de oxígeno. ¿Ya? Entonces, así un paciente tenga ictericia marcada, igual se va a ver bien la saturación de oxígeno. Entonces, la otra forma de ver la saturación es la cianosis, pero la cianosis ya es tardía, es crónica. Tiene que pasar bastante tiempo para que el paciente tenga cianosis central, ¿no? Que es la que llamamos. Y lo que también altera la lectura del pulsoxímetro son otras hemoglobinas. Carboximoglobina, beta-hemoglobina, eso también va a alterar la presión de la saturación de oxígeno. Pero después, el pulsoxímetro proporciona una medición continua de la saturación de oxígeno. Durante el RCP,
no es fiable tampoco. ¿Ya? O sea, cuando estén haciendo las compresiones y vean una saturación de oxígeno del 100%, eso no es fiable. ¿Ya? Durante el RCP no miden los oxígenos. ¿Ya? Lo más importante es las compresiones, la tomografía. Pero después de que el paciente sale a resucitación, o sea, circulación espontánea, ahí sí la pulsoximetría sí nos da prácticamente un error de 2% en la saturación. O sea, si satura 98 es más o menos 2. ¿Ya? Cuando ya tiene circulación espontánea. O sea, sí es bueno, sí sirve, pero cuando hay circulación espontánea. El RCP, el paro no sirve. Y al principio debemos llevar la saturación a 94 hasta 98, ¿no? Salvo que el paciente tenga EPOC. Y para eso debemos utilizar oxígeno a altas concentraciones, 100%. Entonces, el manejo adecuado de la concentración de oxígeno es crucial para mantener niveles óptimos de saturación en los pacientes. Mantener la saturación entre 94 y 98 en pacientes generales y pacientes con insuficiencia respiratoria intercárnica, mantener entre 88 y 92. Y ahí la pulsoximetría es una forma fiable de ver que estamos alcanzando estos objetivos. Lo que tienen que tener en cuenta también en la pulsoximetría es esta curva de disociación de la hemoglobina. ¿Ya? Tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, variaciones, acá está la presión parcial del oxígeno. En la saturación, cuando baja, por ejemplo, de 100 a 90, 10%, la presión de oxígeno está bajando casi el 50%. O sea, de 15 casi está bajando hasta 7. Entonces, eso tiene que tener en cuenta que variaciones pequeñas de la saturación, o sea, de 96 a 94, implican una disminución de la PO2 mayor. O sea, la PO2 puede bajar, esto es 300, de 300 a 150 milímetros de mercurio solo por bajando la saturación a 90%. Está encima, ya por la curva de disociación de hemoglobina. Entonces, esto tenganlo en cuenta y sobre todo, acá más o menos equivale a 80 milímetros de mercurio. Cuando hagan un estudio de AGA, la PO2 no puede estar menos de 80. ¿Ya? Porque si está menos de 80, ya quiere decir que el paciente prácticamente no ventila bien, o sea, la saturación de oxígeno de la hemoglobina es bien baja. ¿Ya? Necesito 80 milímetros de mercurio, más o menos es acá. O sea, antes de que empiece la curva marcada, la pendiente marcada. ¿Ya? Entonces, eso sería todo. Hasta acá es el examen. El examen va a ser casos prácticos. ¿Ya? No va a ser preguntas así de teoría, sino tipo caso clínico. Caso clínico con 4 alternativas para marcar. ¿Ya? Y obviamente acá